Con las chicas que se van a presentar, armamos esta ponencia, esta narrativa. Bueno, nosotras dos somos estudiantes, yo todavía ellas recibidas. Las profes nos invitaron a colaborar, entre comillas, o a hacer una devolución después de hacer el EDI. Así que bueno, por eso estamos acá. Bueno, yo soy Manuel Pintos, hice el EDI, bueno, el año pasado fue, recientemente egresada, así que también Bueno, hola, buenas tardes. Mi nombre es Nadia Aragón, yo también soy profesora del Instituto de Formación Docente de acá de Bolsón, del profesorado de Artes Visuales. Bueno, junto con Alejandra y con las chicas les vamos a presentar esta experiencia que se dio en el marco de un EDI, que es un espacio de definición institucional, se dio en el 2021 en formato virtual y se llama Mujeres en la Historia del Arte, una mirada revisionista con perspectiva de género. Básicamente la propuesta formativa estuvo centrada en una revisión crítica sobre la historia de las artes oficial, donde se invisibilizan la producción de mujeres artistas. Nos centramos puntualmente en Latinoamérica y nos centramos entre los años 1880 más o menos y 1960. Bueno, igual vamos a hablar un poco más adelante también de la actividad y todo eso, pero quería rescatar o resaltar que después de haber cursado y transitado el EDI, que eran 4 encuentros, nos hicimos la pregunta y nos preguntamos sobre, bueno, la historia del arte en sí y el lugar de la mujer y qué mujer. Entonces también aclarar que todo el tiempo vamos a hablar de la mujer cis, que es la que estamos visibilizando entre comillas, y cuando hablemos de hombre o varón también vamos a hablar de los cis, porque bueno, hasta ahí llegamos a realizarnos, ¿no? Fue como una puerta de entrada para seguir reconstruyendo y seguir buscando, seguir investigando. Esto fue, nada, vamos a contar un poco lo que fue esto, ¿no? Nada más, eso, como te decía. Bueno, partimos de esta frase de Rosalía Torrent que dice: ¿dónde están ellas, las que tuvieran ocasión de ser artistas y las que aún siéndolo no la tuvieron nunca? Cientos de miles de mujeres que nos han precedido en la historia viven ahora en silencio, sus obras se han perdido o no pudieron existir jamás. Partimos de esta frase porque fue movilizadora para nosotras, hablo de Ale y de mí cuando empezamos a pensar el proyecto, porque nosotras no tuvimos en nuestra formación académica formación en la ESI y mucho menos abordamos contenidos con perspectiva de género. Ni siquiera tuvimos la posibilidad de tener equidad de género en los programas que nos fueron dados en las materias que cursamos en la universidad. Con lo cual también este fue una deconstrucción para nosotras y un posicionamiento docente en torno a nuestras propias prácticas. Partimos desde esta frase que sin duda intenta nombrar todas las artistas que se sucedieron en la historia del arte, pero también implica buscar y pensarnos como sociedad en todas las ausencias en la historia del arte de muchas mujeres que no lograron ser artistas simplemente por ser mujeres. En EDI básicamente nos planteamos 2 grandes objetivos. Uno de ellos fue visibilizar la vida y la obra de muchas artistas latinoamericanas, que implicó una gran búsqueda y mucha investigación, y por otro lado ampliar el canon
de imágenes que utilizan los profesores de artes visuales en sus prácticas de enseñanza en las aulas, porque siempre generalmente trabajamos con imágenes de artistas varones. Entonces nos pareció muy importante plantearnos esto con un claro objetivo de ampliar el canon y visibilizar desde una mirada siempre crítica y revisionista de la historia. Bueno, como dijo hace un ratito, la entrada o la puerta de entrada a la ESI por la que entramos nosotras como profesoras fue la revisión de nuestra propia autobiografía, qué había pasado en nuestras vidas con esta equidad de género binario, pero por lo menos una cierta equidad buscada como muy activamente por nosotras. Ante esa ausencia y ante nuestras ganas es que encaramos armar el EDI. Y algo para resaltar es que existan los EDIs, porque es donde uno puede poner a veces la pasión. Si yo a veces estoy totalmente atada al diseño curricular, cuesta más esos lugares más personales. Y en el formato EDI encontramos una profe de antropología y una profe de artes visuales, cómo aunar esos contenidos, esas ganas y esa pasión. Bueno, el marco teórico del que partimos fue, primero, cuáles serían esos lineamientos de la ESI que nosotras como estudiantes nunca recibimos o nunca pudimos percibir de ese lugar. Entonces, bueno, los voy a leer. Reconocer la existencia de una perspectiva de género, promover en todos los niveles educativos y modalidades la comprensión del concepto de todas las formas de discriminación, porque lo que estábamos visibilizando era una fuerte discriminación en la historia del arte hacia esas mujeres, ¿no? Ofrecer oportunidades formativas integrales en torno a la ESI, porque queríamos replicar la visibilización que nosotros habíamos logrado llevar a cabo por nuestra investigación, que nuestros estudiantes pudieran también apropiarse de ese propósito nuestro y como futuros docentes llevarlo a sus aulas. Bueno, elegimos una frase de Graciela Morgade que dice: toda educación es sexual, pero no toda educación sexual es integral, con enfoque de género y de derechos humanos. Y todo el tiempo estuvimos como haciendo énfasis en que sepamos o no sepamos, sea consciente, más consciente o menos inconsciente, todo el tiempo estamos atravesadas por esto que genera el sistema sexo-género binario de dividirnos y de estereotipar. Entonces lo que pasa en un recreo, como desde el idioma, desde el adultocentrismo que hay cuando hablamos, los chicos salgan al recreo, ahora está cambiando obviamente, pero hace 2 años yo estuve en una reunión de familias de mi hijo menor y éramos 20 mujeres, abuelas, madres, un hombre, y la directora decía: bueno papás, y no fue hace 10 años, fue hace 2. Entonces, por más que las cosas están cambiando, por ahí en algunos nichos. Entonces, bueno, visibilizar eso, considerar qué está pasando y qué queremos que pase. Bueno, el sistema sexo-género, bueno, hemos estado en toda esta jornada, se ha hablado de esto, pero en referencia específica a esta generar una otra edad, nosotros, que serían los hombres blancos, cis, europeos en este momento, ¿no?, que eran los que determinaban quién podía ser artista y quién no podía ser artista, creaban esa otra edad que estaba totalmente encarnada en una mujer desposeída de derechos, desposeída de deseos, y generaba desigualdades, dominación y violencia, una violencia simbólica fuertísima, porque generar a una otra como un ser inferior, infantilizado, prohibía, por ejemplo, poder ir a estudiar, que fue una de las primeras cosas cuando empezamos a leer a un montón de autoras que están estudiando estos temas. Pasaban de la tutela del padre a la tutela del marido, o sea que había que pedirle permiso siempre a un hombre para poder ir a estudiar. Entonces esas trabas, eso que te asignaba, simplemente la genitalidad con la que habías nacido, te caía encima un cúmulo con un constructo social que te permitía o no te permitía hacer ciertas cosas. Bueno, y Nadia dijo ya las 3 partes del medio, ¿no?, como los propósitos que nos guiaban. Bueno, partiendo desde el marco teórico, nosotras investigamos muchas autoras, pero es imposible no nombrar a Linda Notchling porque es la pionera en torno a los textos. Este texto que ella manifiesta, que se llama
¿por qué no han existido grandes mujeres, grandes artistas mujeres? Es una pregunta que ella se hace y de alguna forma da la apertura a una historiografía del arte feminista. Ella se plantea por qué no hay artistas mujeres en la historia del arte, no desde la idea de completar el espacio vacío que tal vez tiene la narración de la historia del arte, que claramente fue escrita por hombres, sino que lo que ella propone en este texto, que es un artículo de una revista que presenta en el año 71 en Estados Unidos, es poder hacer un revisionismo histórico y construir una historia del arte femenina. Para eso ella plantea fundamentalmente revisar el canon, digamos, esta idea del concepto de genio creador, ¿no? Como genio en el sentido masculino del hombre, burgués, blanco, europeo, porque tampoco, o sea, es un estereotipo de hombre, no podía ser africano o asiático, sí, es un determinado estereotipo de artista, donde claramente las mujeres no entrábamos allí. Y por otro lado, rescata y aborda algo que para nosotras fue también muy importante en esta deconstrucción, que es inscribir, o sea, pensar que la creación artística y sumo la educación artística y en general está siempre inmersa en instituciones que están también signadas por prácticas sociales y culturales que van formando modelos y bueno, y que esos modelos hay que ir deconstruyéndonos, y propone darnos una mirada desde otro lugar. Así que la tomamos a Linda Nördlin. Bueno, en esta investigación empezamos, digamos, a buscar muchas artistas de Latinoamérica, nos encontramos con este grupo de accionistas estadounidenses de Norteamérica, que se llaman Chicas Guerrilleras, ¿sí? Que es una agrupación, accionistas que hacían acciones de visibilización en los museos, son artistas visuales que utilizaban máscaras de gorila para denunciar en los medios de comunicación la falta de cupo que tienen los museos o los grandes museos como el Met, que es el Museo Metropolitano de Nueva York, o el MoMA, que es el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Son dos museos muy muy conocidos. La falta de cupo femenino dentro del museo, o sea, solo el 5% de la cantidad de obras expuestas en el patrimonio del MoMA son de mujeres. Y en este caso, allá por la década del 80, ellas denuncian que el 85% de los desnudos que sí están en el museo son desnudos de mujeres, ¿sí? Entonces podemos decir que las mujeres entraban desnudas a los museos, pero no como artistas exponiendo. Bueno, en línea con esto, un poco retomando la presentación de Vera, con el texto Modos de Ver de Berger, o Berger, nosotras habiendo cursado otras materias, ya estando como en la recta final del año pasado del año, también habiendo cursado ESI, el espacio ESI, el seminario, empezamos a rescatar también de las cursadas textos o por ahí cosas que habíamos charlado, imágenes, y en eso encontramos un montón de herramientas en ese texto y en esa deconstrucción que habíamos hecho de los cuadros con el análisis de Berger. Entonces, en ese texto lo que íbamos viendo, que es un poco retomando también lo que decía Ale, cómo las mujeres estaban representadas en esos desnudos y terminaban siendo objeto visual de quien veía esos cuadros. ¿Para qué estaban o para quiénes estaban representadas? Para un espectador que en general, digamos, y en ese momento histórico eran hombres propietarios, o sea, burgueses, blancos, cis, ¿no? Que pretendían mostrar esa propiedad que tanto era la mujer como el cuadro. Entonces, en relación con esto, veíamos cómo en la sociedad representaba a las mujeres y las mujeres se veían representadas en eso. Entonces, así como armábamos nuestras propias maneras de vernos, nos veían, ¿no? Claro. Bien, entonces buscamos en distintos momentos de la historia del arte representaciones de esos desnudos y nos dimos cuenta que no ocupaban un solo periodo de la historia del arte, sino que muchos representantes artistas varones siguen representando, incluso ahora, siguen representando el desnudo y la mujer y el estereotipo de mujer esperable, ¿sí? Mujer cis.
Entonces la invitación sigue ahora, a partir de esta hora de Sofani, a que encontremos en dónde estarían las mujeres representadas acá. Hablamos del ingreso de las mujeres cis o presuntamente cis a las academias como instituciones de formación de artistas. Entonces, para problematizar un poco qué lugares ocupaban, les queríamos invitar, así podrían tomarse un momentito para ver dónde les están representadas en esa obra. La escena era de una clase de modelo bien. Claro, la escena es... Allá. Ariel. Tratamos, pero... Ahí dice más. no, perdón. Bien. Arriba. La escena es... Ahí dijeron arriba, Bien. La escena es de una clase, de un aula de modelo vivo, en donde vemos a los dos modelos vivos, o sea, desnudos, y los estudiantes y profesores de esa escena. Sí. Alguien dijo arriba recién, Hay un cuadro de una mujer. Ayer lo leí. Bien. Sí, bueno, esos dos cuadros son las únicas dos formas donde estas socias fundadoras del Royal Academy, no sé cómo se dice. Sí, la Academia Royal. De la Academia Royal, españolizamos. Bueno, fueron representadas por este artista británico en el 71. 1771, perdón. Y bueno, siendo que Angélica Kaufman y Mary Moser, que son las artistas representadas, fueron, además de socias fundadoras, representantes importantes en los géneros menores, que eran los que tenían permitido pintar, ¿no es cierto? Porque el relato histórico y todo eso quedaba como para las potencias masculinas, mientras a ellas les quedaba la naturaleza muerta, las flores, bodegón, paisaje, como esas cosas que se interpretaban en el momento como más delicadas y sutiles que podía hacer una mujer y que las excluía completamente de las clases de modelo vivo. Cuando estábamos dando las clases, que además fueron en el pasaje de la pandemia a la nueva normalidad, nos preguntábamos todas estas ganas y toda la pasión que le habíamos puesto a la investigación, si no estábamos abrumándoles a los estudiantes, y además porque era más difícil la interacción a través de una pantalla. Entonces, algunas veces paramos y les preguntamos, ¿ya está? ¿Quieren que cortemos o seguimos? Y nos dimos cuenta de que había sido como contagioso ese interés, porque las clases, más allá de ver el sistema sexo-género, androcentrismo, algunas cuestiones teóricas, las clases netamente después fueron acciones de visibilización que se hacen en el presente y biografías y más biografías de las terribles vidas de las mujeres que lograron pensar el círculo de la discriminación y viendo sus obras. Las chicas y los dos estudiantes que teníamos varones nos alentaron a seguir. Entonces, eso fue como hasta dónde poner el freno. Y nos dijeron que pusiéramos quinta y seguimos. Y una de las partes que conversamos en el EDI fue como algunas fechas para pensar cuándo logran entrar las mujeres a las academias, cuándo pueden estudiar, porque por ser mujeres tenían prohibido en sus inicios el acceso a la educación. En Cuba, en 1879, es el año en que entran a Bellas Artes, y el voto femenino recién 1959. Argentina, 1880, la Academia de Bellas Artes, 1947 el voto femenino, Bélgica, 1888, voto femenino en 1955, Brasil, 1892, 1934, Francia no veo, no recuerdo, a ver si sacan el... No puedo. Era 85 creo que. Creo que era, sí, 85, y voto femenino en el 46. Entonces vimos como ese empuje, porque esas fechas de ingreso no es porque a alguien se le ocurrió, hubo toda una lucha muy fuerte para que, unas conquistas de derechos de parte de las estudiantes que querían estudiar, para que se abrieran las puertas de las academias. Entonces vimos como ese ir ganando terreno en la vida pública fue primero en casi todos los países que investigamos, fue primero en las academias de Bellas Artes, y muchos años después llega recién el acceso al voto. Y en Buenos Aires en particular
aprendimos, porque al mismo tiempo que íbamos dándole, íbamos aprendiendo, no es que sabíamos mucho de esto, fue como una especie de capacitación, estudio en servicio que íbamos armándonos y seguíamos encontrando cosas y más cosas y más cosas. En 1879 es la primera mujer, Magdalena de Elizalde, es admitida como socia protectora, que tenía que pagar, pero tenía una exclusión parcial, no podía acceder a todas las mismas clases que los hombres. 1882 es el ingreso más irrestricto de mujeres, que parecería que se ganó, se avanzó bastante, pero ¿qué pasaba? Había un salón de clases solo para señoritas y podían estudiar en algunas fechas, pero iba cambiando, solo por la noche. Imagínense Buenos Aires, 1893, 1901, ya tenías que pedir permiso para estudiar y tenías que ir de noche a estudiar. Era como una traba a esta presunta apertura. Siempre había algo más que las iba impidiendo. Y en 1911 había 536 hombres y 85 mujeres tomando clases. Bueno, en esta búsqueda logramos también encontrar muchas acciones de visibilización que se hacen en la contemporaneidad. Digamos, estuvimos todo el tiempo como viajando en el tiempo, en la historia y volviendo al presente y así sucesivamente. Queríamos compartir con ustedes, bueno, algunas acciones que se fueron dando, que se hacen en diferentes lugares de Latinoamérica. Por ejemplo, esta acción se hizo en un Museo Nacional de Chile, donde un artista lo que hace es tapar con una bolsa de nylon, como ustedes están viendo en las fotos, y dejar solamente al descubierto las esculturas hechas por mujeres, ¿sí? En el patrimonio de este museo, solo el 11% del patrimonio total del Museo de Chile, del Museo Nacional de Chile, es femenino. Bueno, esta es una acción que se hizo acá en Argentina, en el Museo Nacional de Bellas Artes, entre el 2018 y 2019, se llama El Apagón. Lo que hizo un grupo de accionistas, artistas, mujeres, que se llama Nosotros Proponemos, fue apagar todas las luces del Museo Nacional de Bellas Artes y encender solo las luces que iluminan las obras de las artistas mujeres. ¿Saben cuántas obras prendieron? 5. Solo 5 en todo el Gran Museo Nacional. Eso lo hicieron 2 años, bueno, después vino la pandemia, etcétera, etcétera. Y bueno, a raíz de esta acción venía trabajando Georgina Glusman, que me parece muy importante nombrarla, porque es una historiadora argentina muy joven, que logró hacer una muestra muy importante de arte de mujeres, que recuperó de todo el acervo que tiene el patrimonio del Museo Nacional de Bellas Artes, que estaban durmiendo en el sótano desde siempre, obras que jamás se expusieron. Logró hacer esta muestra que se llama El Canon Accidental, donde se expusieron 88 obras de 44 artistas. Algunas de ellas tuvieron que ser restauradas porque eran obras que estaban en un estado deplorable por estar tantos años durmiendo en un sótano, y nos parece importante traerlo porque si estas artistas si estas historiadoras no hubiesen tenido una mirada crítica de la historia, esas obras nunca hubiesen salido de ese sótano. Ahora este museo, o sea, el museo tiene un catálogo virtual que cualquiera de ustedes tiene acceso, si quieren entran y se lo pueden descargar y pueden ver las obras online y demás. Pero bueno, hasta ese momento nadie tenía acceso a conocer esas obras si no estabas metida dentro del museo o conocías la movida que tenía el museo, digamos, ¿sí? Bueno, voy a hablar muy rápido, me están pidiendo. María Izquierdo fue una muralista muy importante en México, en la época de los grandes muralistas mexicanos, Orozco, Siqueiros y Diego Rivera, y había conseguido su primer muro estatal, como en el Palacio de Gobierno, en una escalera muy importante, le iban a dar un muro que ella iba a pintar. A los días antes de que comenzara ya con los andamios puestos, hay un boicot de estos 3 grandes muralistas, por la cual la bajan, aduciendo que no tenía las capacidades como para generar una obra de tal envergadura e importancia en un lugar público. María Izquierdo no se quedó calladita para nada y empezó a hacer una pelea súper potente desde los medios de comunicación, que eran como las redes del momento, cartas y más cartas en los diarios.
Bueno, la dejamos hablar a ella. Dice, pintaría al fresco si me dieran la oportunidad para ello, pero hasta ahora solo confía en esos trabajos a los maestros varones, campo que me ha sido negado en mi propio país. 1947 fue esto, ¿no? No pudo pintar las obras, pero consiguió que se expusiera 2 obras de ella en la Universidad de Abogacía. Y lo que ella dice es, hice estos muros para demostrar que soy capaz de pintar al fresco con dimensiones monumentales y que se me trató injustamente al rescindir mi contrato. Y una frase de ella es un delito ser mujer y tener talento. Y nosotras pensamos, bueno, esto fue en 1947, ¿qué pasa en este momento con las mujeres muralistas? Y conocimos una agrupación, la agrupación de muralistas argentinas que se llama AMURA, que está teniendo exactamente los mismos problemas que María Izquierdo en 1947. Le dan las peores, ahora las dejan pintar, ahora sí, políticamente correcto, hemos avanzado un poquito. Las dejan pintar, pero les dan los peores muros, los más pequeños. Los jurados para acceder a esos muros, porque el Estado está pagando muchos muros en este momento, muchas pinturas, muchos murales, los jurados que te dicen si podés acceder o no, están compuestos por hombres. Les invitamos a buscar en YouTube a Mura el video de denuncia que van mostrando datos, fechas y murales hechos por mujeres, porque es muy potente, pero no tenemos tiempo para verlo ahora. ¿De qué me olvidé, chicas? De nada. Bueno, está bien. Bueno, y en esta mirada o en esta revisión queríamos contarles también que el Salón Nacional de Bellas Artes, que es un gran premio que se otorga a artistas de muchas disciplinas, es la forma que tiene el Estado, digamos, de comprar obra de artistas a través de un premio y tenerlo en un acervo patrimonial. El Salón Nacional se renovó, por suerte, en el 2018, o sea, escuchen la fecha que les estoy diciendo, hace 4 años atrás hizo una renovación, porque donde se propuso la paridad de género en los jurados, y además se propuso que esos jurados sean federales, porque el salón es nacional y generalmente el jurado siempre era de Buenos Aires. Y por otro lado también se propuso, se dispuso que la entrega del premio Honor, que es un premio que se le otorga a la trayectoria de los artistas, sea con equidad de género. Y hay además un 5% de cupo para la diversidad de género, que no es menor, digamos, estos cambios son muy recientes y de hecho el Ministerio de la Mujer, que se hizo hace muy poquito, también gesta un premio que se llama el 8M, donde solo participan mujeres y diversidad de género en torno a poder captar, o sea, que el Estado pueda poseer obras de mujeres y diversidad de género para poder ampliar su acervo patrimonial, y está prohibida la participación de varones, ¿no? Es como una discriminación positiva, diría Ale. Bueno, ahora les damos la palabra a Malén y Anita en esta búsqueda, digamos, de este EDI, de esta narrativa que nosotras construimos con Ale. Les pedimos para la evaluación de este EDI, que es un espacio de definición institucional, que ellas preparen, la forma de evaluarla era construir un álbum didáctico, que es donde tenían que seleccionar o un artista o varios artistas teniendo como el mismo eje, pensando a quiénes para qué iban a utilizar ese álbum, qué iban a enseñar con ese álbum, quiénes iban a ser los destinatarios de ese álbum, ¿sí? Les doy la palabra. Bueno, nosotras como de alguna forma representantes de nuestros compañeros también, hicimos una selección de algunos de los álbumes didácticos y de algunas etiquetas a su vez, porque esos álbumes tenían la idea de Augustovsky de hacer etiquetas donde tengan esta información que nos comentaba Nadia, de qué contenido, qué destinatarios y demás. Entonces, bueno, hicimos una selección un poco arbitraria, pero bueno, nuestra selección también fue con la intención de mostrarles la diversidad de maneras que tuvimos de resolver esa consigna, respondiendo a nuestra formación docente y a nuestras trayectorias anteriores. En el grupo
había compas de historia, estábamos las compas de artes visuales y también cada uno con su trayectoria. Había un pediatra, otros licenciados en artes visuales. Entonces esas etiquetas se fueron enriqueciendo con la trayectoria del INSTI y la formación que tenemos y lo que traíamos de antes, ¿no? Entonces en esas etiquetas vamos a ir como resaltando por ahí cosas que nos llamaban la atención para compartirles a ustedes. Bueno, esta por ejemplo se llama Historia del Arte Real, Sistema Sexogénero, el huevo o de la serpiente, que es la que hizo Eduardo, que bueno, es compa de historia y pediatra, y bueno, toda su lectura de las imágenes que recuperó y que seleccionó de Stern, Greta Stern, sí, fueron en relación por ahí a contenidos más de antropología, además de atravesados por la ESI, pero con una perspectiva un poco más de pensar la otredad, el sistema de sexo-género y demás. Bueno, este es de Leandro, que tenían más que ver, bueno, justo empezamos por lo barato. Sí, no importa. Disculpas. No importa, dale. Esta es de Leandro, que bueno, él es licenciado en artes, además de docente, y él pudo, como en los contenidos que eligió recuperar, se fue más a la especificidad de nuestro lenguaje. Entonces, bueno, tienen más que ver con la técnica del aerosol o los elementos del lenguaje visual, cómo podemos ver la imagen desde la connotación de las artes visuales. Bueno, acá tenemos otras compas de artes visuales que eligieron un grabado. También pueden leer, ¿no? Como las observaciones tienen más que ver con la biografía de la artista. Fue muy importante también revitalizarla, resignificarla, porque ella en el momento que hacía sus grabados los firmaba con el nombre de su esposo. Perdón, está mal la fecha, no es 1934, es 1834. Exacto, está en la imagen. Sí. Le hacemos zoom, sino un poquito a la imagen. Bueno, están haciendo como zoom. Al H, Como un poquito, está. ay, es que no sé cómo moverlo ahora. Acá. Vos seguís hablando. Bueno, nada, y firmaba sus obras con el nombre de su esposo. O su esposo firmaba con el Sí, en realidad. Entonces, bueno, recuperarla también, recupera toda su obra y el entramado social, cultural en el cual producía, ¿no? Y qué es lo que estaba diciendo en esas imágenes. El mensaje, digamos, de la peineta incómoda, el uso de esos vestuarios, cómo interfería en su vida cotidiana, en su hacer. Si lo decía su esposo era muy diferente, ¿no? Como era una de las preguntas que nos hacíamos nosotros también en clase, nosotros. Bueno, esta es otra etiqueta. ¿Querés hablar vos? Porque estoy mucho. Bueno, esta etiqueta también es de compas de artes visuales y lo que estaban resaltando también son contenidos específicos del movimiento específico del neopop y el arte pop, en el cual si yo les pregunto quién es el referente de arte pop, seguramente se les pasa Andy Warhol, ¿no? Como claramente como lo tenemos. O si yo les tengo que preguntar, díganme 6 artistas varones y 6 artistas mujeres, seguramente esa lista de artistas mujeres no la logren terminar, ¿no? Pero varones sí. Entonces, bueno, intentábamos también resignificar esos movimientos artísticos y estéticos preguntándonos qué llevamos a las aulas, qué imágenes mostramos y de quiénes, ¿no? ¿Quiénes las producen? Y en este sentido recuperamos este último álbum de Gustavo, en el que él se basó como en una indagación en relación a Pollock y Lee Krasner, que fueron un matrimonio, y realizó una búsqueda en Google bastante simple, puso los nombres de cada uno y ver qué parecía relacionado a estos artistas. Y bueno, vemos cómo en relación a Lee Krasner fácilmente aparece ligada a Pollock y su vínculo, y bastante poco en relación a su obra, mientras que con Pollock pasa desapercibido su vínculo, digamos, y que incluso recupera una técnica, la del drifting, por la que conocemos todos a Pollock, que ni siquiera, o sea, él sí la popularizó, pero que la creadora fue una mujer, que es Janet Sobel. Entonces, bueno, también, ¿no? Cómo se piensan esos entramados a su vez más complejos. O cómo llevamos en las prácticas educativas y en nuestras prácticas cotidianas del aula
referentes, nombres y ejemplos de imágenes, qué es lo que dicen, pero también quiénes las producían y por qué son los referentes para ciertas cosas, y no por nada siempre hombres, ¿no? Bueno, y después con otra compañera, al momento de realizar nuestras prácticas ese mismo año de residencia, tomamos como toda esta experiencia, este insumo, toda nuestra formación de tránsito por el profesorado y volcamos esta microexperiencia a hacerla también con nuestros estudiantes en el aula y atravesar esa frustración de decir, bueno, arte pop, a ver qué aparece en Google. Bueno, Andy Warhol, bueno, ¿y qué más? Y ese momento de, bueno, ¿y con qué palabras busco para que aparezca y que no aparezca? Hasta que una empieza a tirar del hilo y decís, bueno, pone a Claudia Coca, y bueno, entonces ahí empiezan a surgir otras. También fue como interesante retomar un poco esto y a su vez poder, bueno, el álbum didáctico que habíamos hecho con Luna era el de arte pop, entonces también fuimos mostrando otras referentes también para trabajar. No sé, nosotras vinimos a estampar acá y trabajamos repetición y sí mostramos a Andy Warhol, pero también mostramos a los otros, digamos, usamos los videos que existen y que están, pero pudimos intervenirlos con la pregunta. Y bueno, como para ir cerrando nuestra parte narrativa de qué nos pasó con el hacer estos álbumes, entendiendo el EDI como un espacio de formación dentro de nuestra formación inicial, y este EDI en particular, preguntándonos en qué imágenes llevamos en una carrera de artes visuales que básicamente estamos atravesadas por las imágenes, entendemos nuestra formación docente como una formación también política, ¿no? Política en cuanto a qué cosas muestro, qué cosas no, en dónde las muestro, para quiénes. Entonces en esas preguntas, como decía al principio, también nos hicimos la pregunta con la revisión con las profes también para este espacio, para seguir preguntándonos. Me enredé con la palabra pregunta, pero la idea es que la ESI nos invita con la perspectiva de género, nos invita a preguntarnos y repreguntarnos sobre las identidades que nos rodean, las identidades con las que compartimos en las aulas y compartimos en los pasillos. Así como resignificamos nosotras en este y las mujeres en la historia del arte, nos quedan un montón de puertas abiertas para seguir investigando y para seguir buscando referentes. Muy bien. ¿Sí? Bueno, después, para seguir halagando el espacio, no, quería también resaltar que somos la mesa en donde hay dos estudiantes y que nos pareció re importante por parte de las profes que nos hayan llamado y que nos hayan preguntado si queríamos participar para hacer una devolución, entendiendo que las prácticas pedagógicas o las experiencias pedagógicas es tanto parte de profes como de estudiantes, ¿no? Entonces en esos encuentros, para armar esto, nos enriquecimos desde ambas partes, ¿no? Entendimos cosas que no habíamos entendido y por ahí leyendo el proyecto de las profes vimos que abarcaba mucho más de lo que ellas se habían propuesto. Otra cosa que quería recalcar también de la cursada del tránsito es como en la impronta, ellas lo que dijeron fueron como cosas re mínimas o contenidos muy específicos los que estaban dando en el EDI, y sin embargo nosotras salimos como con toda una deconstrucción de colonial, porque las mujeres en la Latinoamérica, ¿no? Como que también habla de la impronta y la importancia para ellas en su formación y el preguntarse. No sé si me falta algo más. No, bueno, muchas gracias. Una cosita más. Cuando nosotros pensamos en respuesta a esto de Anita, cuando nosotros pensamos en la narrativa, dijimos, bueno, pero nosotras lo único que hicimos fue el proyecto, digamos, ¿no? O sea, no somos ni protagonistas de la experiencia, digamos, o sea, las protagonistas fueron ellos, porque fueron ellos las que nos escucharon, hicieron las cosas, leyeron los textos, digamos, desde otro lugar. Nos parecía que era imposible sentarnos acá si no nos acompañaba alguien de toda esa cursada. Así que bueno, les agradecemos nosotras en nombre de Ale. Y con Ale pensamos, y con las chicas, en esta militancia, digamos, de visibilización de artistas mujeres en la historia del arte. Hicimos una especie de panfletito que les vamos a repartir, ahora ya termino,
para que se lleven alguna listita de nombres y tal vez picarles el bichito de la curiosidad a algunos y que lo busquen en internet y sepan quién fue esa mujer, esa artista, que se dedicaba, o que tal vez lo puedan replicar en algún otro lugar. Es un poco la idea, que sea como una onda expansiva y que sigamos deconstruyéndonos y construyendo más espacios en torno a la ESI. Así que muchas gracias.